Fue el fin de semana. Yo le llamo a esto una polémica tonta. De pronto, una hija del ingeniero León Febres salió al frente de La Nación para exhibir una carta en donde presuntamente el ingeniero Pedro Restrepo y Luz Helena Arizmendi, padres de Santiago y Andrés Restrepo, en el momento en que se había producido su desaparición, en los primeros meses de búsqueda, donde todo estaba confundido, donde no existía ningún tipo de solidaridad ni afecto, y donde hasta se dudaba de la integridad de Pedro Restrepo, Pedro le dirigió una carta junto con Luz Helena al ingeniero Febres Cordero. Según la señora Liliana Febres Cordero, la carta es de gratitud. La carta es de agradecimiento por lo que ha hecho Febres Cordero con buscar a los dos chicos Restrepo. Era junio del 88, ya se iba el ingeniero porque así tocaba, dejando detrás de sí una estela de crimen y muerte. Le tengo sentado, como siempre, por enésima vez, a Pedro Restrepo con nosotros. No para aclarar, yo no creo que haya que aclarar aquí nada, sino para seguir reclamando, insistiendo en reclamar. ¿Dónde están los Restrepo? Entréguennos los cadáveres y que se señalen a los culpables, entre ellos el ingeniero. Pedro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Ecuador Inmediato. Gracias, Francisco, por esta nueva oportunidad de estar en este extraordinario medio de comunicación libre y veraz, Ecuador Inmediato. Mi solidaridad contra toda la campaña que hacen para callarte, porque somos compañeros de luchas, también han querido callarnos siempre, y aquí seguimos pidiendo lo nuestro, la verdad y la justicia. Ah, sí, la famosa carta. Ajá. Primero que todo, no es la primera vez que la exhiben, ¿no? ¿Ah, sí? Ya otras veces, en cualquier momento de esta lucha que ya lleva 31 años, y va para 32 si se quiere, la han tratado de exhibir. Sería importante contar la historia de esa famosa carta, ¿sí? Dale. Esa carta efectivamente se escribió, primero que todo, no fue una carta escrita por nosotros, ¿sí? Fue una carta escrita por un individuo llamado Luis Argotti, que en esa época, como muchos otros, ingresó a la casa, como mucha otra gente que iba solidaria, muchos otros con deseos de ayudar y muchos también con deseos de espiar y de pescar en río revuelto, ¿no es cierto? Sí. Este Varios señor fue allá. ¿Quién es Argotti? Bueno, es una persona que es del Carchi de Tulcán, tiene algún grado de discapacidad, ¿no? Se presenta así como muy amable, con muy solidario, buenos modales, y llegó pues con el cuento de que conocía a la policía, generales de la policía, generales del ejército, que él podría ser un vínculo para ayudar, ¿no? Uh-huh. En semejante zozobra de dos hijos desaparecidos, sin saber dónde estaban en esos primeros meses, todo lo que llegara y diera un hálito de esperanza y de fe era bienvenido, ¿no? Este tipo estuvo ahí en la casa mucho tiempo, inclusive ahí se hospedó algún tiempo, hasta que poco a poco nos vimos dando cuenta de que no hay tal. Era más bien un espía, ¿no? Que había enviado a la policía, junto como lo había enviado a la Moral, ¿no es cierto? Entonces, en esa época, por allá por junio, él dijo que sería muy conveniente escribir una carta al presidente Febres Cordero para ver si él se condolía, pues, y daba una salida al caso, porque era la máxima autoridad. Y sí, encantado, haga la carta, ¿no? Los términos de esa carta son jamás los términos que la familia Restrepo ha utilizado para referirse al poder, y mucho menos en esas condiciones. En esas condiciones. Tú eres testigo de decenas de cientos de cartas que nosotros todos los días sacamos a las diversas autoridades que dejamos en todos los medios de comunicación, ¿sí o no? Sí.
que eran respetuosas pero frontales. Y reclamaban un hecho. Un hecho, pero frontales. No le andaban halagando a nadie. Exactamente. Esa es una típica carta de esos que esperan los presidentes llenos de ego, como Febres Cordero, que se creen pues la última Coca-Cola del desierto y que necesitan que los estén alabando y tal cosa, ¿ya? Bueno, váyase la carta, si con eso vamos a tener una luz en el túnel. Nunca hizo nada, jamás contestó la carta, pero sigo contándole anécdotas referente a esto, ¿no? Por esa época también una amiga de la casa, colombiana, casada también con un colombiano, llamada Hilda de Gaviria, de pronto dijo que ella tenía relaciones con la mamá de Liliana Febres Cordero, o sea, con la esposa del ingeniero. ¿Qué es lo que llamaba? ¿Cómo era la señora? María Eugenia Cordobés, ¿no? Porque esta señora Hilda de Gaviria, pues fungía de que adivinaba la suerte y que tenía... Y a las mujeres les encanta eso y parece que una de las personas que iba al apartamento o ella iba a la suerte era la señora María Eugenia, ¿no? Y dijimos, bueno, ayúdenos, hable con ella. Ella, ella también es mamá y más Luz Helena, imagínate. Y dijo, sí, sería hasta bueno enviarle un ramo de rosas o de flores. Bueno, lo que sea, pues, ¿ya? Pero ayuden. Sí, ayuden, ¿no? Ya. Bueno, se le mandó. Ahora en otro tuit que vi por allá, esta señora Febres Cordero, hija del monstruo, dice que su madre no recibió jamás. No recibió su madre. Se logró conseguir, dizque una cita en la presidencia de la República, ¿sí? Dizque para hablar con Febres Cordero. Allá fuimos. ¿Quién nos recibió? Patricio Terán, ¿se acuerda? Patricio Quevedo Terán. Secretario de Comunicación. Que era secretario de él, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí nos sentó. Lo único que hizo fue hablar bellezas de su jefe, regalaron los libros que hablaban de todas las obras y de todas las cosas que había hecho él en su presidencia y por este país. Por allá se escuchaba la voz de Febres desencajada, gritando, llamando gente a lo patrón que era, pero jamás nos recibió. De tal manera que ahí no hubo absolutamente ninguna respuesta para venir a boda a decir que estábamos agradecidos. Estamos agradecidos. No. Yo tengo en mis manos la carta. Pedro, ¿me autorizarías que la lea? Sí, claro. Dice, en momentos cruciales para la familia Restrepo Arizmendi, constituye un altísimo honor dirigirnos a su excelencia aduciendo cabal conocimiento de los siguientes hechos con profundo apego a las causas nobles y convencidos de la humanidad para depositar en sus manos el penoso caso que nos aflige desde el 8 de enero del año en curso con la desaparición de nuestros hijos Santiago y Andrés de 17 y 14 años respectivamente, en consecuencias aún no establecidas. Como se da público conocimiento, 55 días después de su desaparición, fueron hallados algunas partes del vehículo en que ellos viajaban, sin que existan rastros de que fuese un accidente, por lo que a mi criterio general y muy particular de la autoridad, se descarta el hecho de que fue ese accidente. En consecuencia, al seguir abierto el caso y no contar con indicios del paradero de nuestros hijos, la situación de la familia se vuelve cada día más crítica. Nuestros hijos, orgullosamente ecuatorianos, jamás han tenido estigmas en su conducta. Antes, por el contrario, se los recuerda como buenos amigos y ejemplares hijos. Vehementes por hallar la realización de sus inquietudes saludables. Con la tutela nuestra y alguien como ejemplo de personas que adoran siendo el más fuerte el nombre por cuya causa es infatigable nuestros son protagonistas y defensores. Con estos antecedentes, apelamos a su sensibilidad y rectitud moral, que siempre le ha acompañado, para que se digne disponer a quien corresponda, sea profunda una investigación prolija que devuelva a nuestros hijos
a cambio de cualquier sacrificio y en salvaguarda de que se venga, que van de la presencia policial y la seguridad del Estado, de la cual su excedencia ha puesto el mayor empeño. Estamos seguros, señor presidente, que nuestro ruego llegará a su noble corazón y pronto tendremos en nuestro favor la ayuda humanitaria y solidaria. ¿Dónde está el agradecimiento? Estoy leyendo la carta. Son tus firmas, ¿no? Claro. Y la firma de Luz Helena. Sí, sí. Además es válida, porque es un jefe de Estado, ¿no es cierto? No, sí. ¿Y a quién acude usted? Además, es otra cosa. Desde las primeras semanas ya nosotros sabíamos que era la policía, ¿no? Claro. Y ahí fue donde introdujeron a la Morán, ¿no es cierto? Y cállese y no digan nada, les vamos a entregar, ¿ok? ¿Ya? Ellos sabían. Entonces, muy bien, si esto es lo que se necesita para que de una vez los entreguen o diga qué pasó, hágale pues. Y si hay que arrodillarse, se arrodilla, son 2 hijos, pues. Yo recuerdo febrero del año 1989. Yo era reportero con el programa de Carlos Vera, el Última Hora en Gamavisión. Y soy el único periodista que le ha entrevistado a Doris Morán. Le entrevisté en la oficina de inteligencia ubicado en la calle Calama y Foch. Yo le entrevisté. En una oficina policial. Y cuando le pregunté, porque yo ya tenía todo el antecedente de que había mentido, que les había faltado a la verdad a los padres de los chicos Restrepo, mis hermanos Scout, me dijo, ¿y qué quería que les dijera? Y yo le dije, la verdad. ¿Por qué nunca les dijo la verdad a los padres de los Restrepo? No me supo dar respuesta. Se quedó callada. Ese es un video, debe estar en Gamavisión, lamento no tenerlo, si no me hubiera encantado facilitarle a la nena Restrepo para que ella lo incluya en su documental, porque Morán es clave. Morán en esto, Morán y la carta. Digo, ¿qué destino tuvo finalmente esta carta? ¿Qué pasó con la carta que ahora aduce Liliana Febres Cordero? Porque ella pareciera tenerla en sus manos, cuando esto debía estar en el archivo de la presidencia. Dispensen. No fue una carta personal, era una carta al jefe de Estado. Bueno, aquí hay otra cosa, ¿no? Digo, no es la primera vez que la sacan, ¿no? Eso ya ha salido en otras oportunidades, porque esto es muy largo, esta lucha, ¿no? Y cada que de pronto le tocan, porque ellos saben, los socialcristianos saben el peso que tiene en ellos el asesinato de los niños Restrepo, ¿sí? Y Nebot lo sabe. 31 años. Y Nebot sabe que 2 veces a la presidencia esto pesó mucho y usted sabe que así fue. Así es. ¿Sí o no? Y ahora hay Sí, que sacar. señor. Pero hay que tener en cuenta que estamos en la era de la posverdad, ¿no es cierto? En la era de que una mentira se posiciona como verdad. En la era de que los documentos se interpretan como uno quiere, ¿ya? Para hacerlo ver lo que no existe. Pero eso no va a quitar, porque no se puede tapar el sol con un dedo, de que esos niños fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos en el gobierno de León Febres Cordero, cuando él impuso una política de arrasar con todo lo que volviera a su versión, a la famosa lucha del narcotráfico y a la famosa lucha que siempre existe contra la delincuencia, donde la policía fue preparada para la tortura en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, ¿sí o no? Donde tenían toda la carta blanca para hacer y deshacer y crear terror, ¿sí? Con impunidad garantizada, ¿ya? Cogieron a estos niños, los torturaron y los mataron. Mucho de lo que hicieron con ellos es lo que todavía reclamamos, de esa verdad que la policía sigue callando y el Estado sigue callando, porque están convencidos de que no pasaba nada. Lo que no sabían era que había una familia que quería a los niños, que los amaba, claro, y que iba a luchar contra todo el poder y seguirá luchando y sacándole todas las
porquerías que ellos hicieron. A raíz de toda esta lucha que lleva mucho tiempo, que tiene muchos matices, que tiene muchas anécdotas, que tiene muchas situaciones, de las cuales tú como compañero de mis hijos, como scout, sabes, ¿sí? Y que en tu corazón lo sientes porque son como tus hermanos, ¿ya? Y por eso, aparte de la parte periodística, hay una parte afectuosa que nosotros siempre agradeceremos de tu parte, ¿ya? Y de tanto periodista. Muchos de ellos que hoy en día ya no cuentan con el caso Restrepo, porque dice que Pedro Restrepo se atrevió a decir que el único presidente que apoyó la causa Restrepo fue Correa. Entonces ya. Es suficiente. Ya es suficiente. Ya está. A ver, Pedro. ¿Le conoces a Liliana Febres Cordero? Jamás. Nunca te llamó. ¿Cómo? Nunca te llamó. Nunca te planteó una posibilidad de conversar contigo. Dios mío, no te dijo que se consiguió esa entrevista que era disque con él. No, de acuerdo, no. Yo me refiero más bien a ella y ahora con la carta. No, jamás. Y yo lo que te digo es, ¿y por qué te pregunto esto? Porque me parece crítico el hecho de que se exhiba la carta, vamos, sin ningún tipo de, yo no sé si consenso, conversación, diálogo previo, que son muy necesarios para mostrar históricamente esto. Hasta pedir una autorización tuya porque es tu firma. Da la casualidad. Jamás. Entonces, ¿por qué aparecen ahora con esto? ¿Por qué? ¿Político otra vez? ¿Nebodo otra vez? Bueno, estarán en una campaña de lavar el agua sucia, ¿no? De todo lo que fue Febres Cordero, de todo lo que se fue sin pagar, ¿ya? En este país, no solamente de mis hijos, sino de cuántas familias, de cuánta tortura, de cuánto desaparecido, de cuánto asesinado, de cuánto perseguido, ¿ya? Que hubo en aquella época, que están registrados en la comisión en el informe de la Comisión de la Verdad, que están en la Fiscalía de la Comisión de la Verdad, y que ahora tratan también de callar esa verdad y dejarla en nada, que es otro problema, pues. ¿Pedro, le responderás a Liliana Febres Cordero? No, ya yo le respondí por la misma fuente que ella mandó. Sí, por el Twitter. Ya, con 4 palabras, como es mi estilo, ya, en mi formación. ¿Qué le dijiste? Y es lo claro. ¿Qué le dijiste? Le dije algo así como esto. Ingenuamente, por insinuación de alguien, que ahora recuerdo el nombre, Luis Argotti, ¿sí o no? Escribimos esa carta pensando que el monstruo, ¿sí?, se iba a condoler. No movió un dedo. No. Y las cosas siguieron como antes. Lo que les he dicho y sigo diciéndolo. Perdonen, con toda franqueza, con toda dureza, de su pasado. No lo podrán borrar nunca. Pero devuélvanos a los Restrepo, por Dios. Uh-huh. Ya son 31 años. No ha pasado nada en este tiempo como para hacer un indicio de tus hijos. ¿No? No. Nada. O sea, te digo es que... inadmisible. Constantemente hay gente que llama y supuestamente dicen dónde los enterraron, dónde están, pero son información de esas vagas, ¿no? Está en tal parte, o está en Manaví, o está en una hacienda, ¿no? Y a estas alturas ya pero ahora, es que la cosa es muy clara, ¿ya? Es un crimen de Estado. El Estado reconoció ese crimen, ¿sí? ¿Ok? Es una responsabilidad de la policía total. La policía, y aquí te lo dije y lo he dicho y pues hay que repetirlo, Correa llegó hasta tal punto que exigió a la policía, y la policía quería en el año 2017, finales del 15, bueno, el 16, ¿no? Yo recibí una llamada del Ministerio del Interior, ¿sí?, en que la policía quería hacer una
qué sé yo, rueda de prensa. Un acto de reparación. Exactamente, o sea, pedir disculpas públicas, dar una explicación. Exacto, a la familia, en fin, por el crimen, ¿no? Y dije, eso está pendiente. Pero es que en este momento, a esta altura del partido, es eso. Son los restos de esos niños y la verdad total. ¿Ok? Todo o nada. Ahí quedó. Pedro, es responsabilidad de la policía en primera instancia y del Estado como Estado. Sí. Y el que esté de presidente es responsable. Porque es que los crímenes peor y las responsabilidades del Estado no se dejan a un presidente, es de Estado. Y de un momento a otro. Exactamente. No sé si has visto el debate que se armó alrededor del tema. Sin duda alguna, una buena mayoría de ciudadanos reaccionamos frente al tema. Sí, he visto, claro. Otros, en cambio, quieren justificar lo hecho por Febres Cordero y su gobierno sobre el caso Restrepo. Y hasta llegan a decir, pero si se les pagó una indemnización, claro. Ya con eso ya está, pues es suficiente, o quieren más. Dale una respuesta a eso, Pedro. Muy importante, muy bueno que me tocas ese punto, porque es un punto que no es indignante por un lado, pero muestra primero la mala fe y también la ignorancia, ¿sí? Uh-huh. Esto lo he explicado en otras ocasiones, ¿ya? Lo voy a explicar ahora aquí mismo. Cuando sucede una desaparición de un ser querido, peor de 2 seres queridos, alguien dijo que es, y peor cuando es por razón de Estado, o sea, un crimen, una desaparición forzada, ¿no es cierto?, que es hecha por el Estado, por miembros del Estado. Uh-huh. Que desapariciones hay muchas, y de diversas causas, y todas son horribles, y todas causan el mismo problema en la familia, pero del Estado, por los que tienen que cuidar la familia, cuidar los niños, cuidar la sociedad, la policía, eso ya, eso de cariño, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa en tu vida familiar? Todo se trastorna. Se te destruye. Todo se destruye, ¿no es cierto? Se destruye, así de simple. Y entonces el problema principal, desde luego, ¿dónde están esos niños? ¿Qué pasó con esos niños? Oye, ¿quién va a responder por esos niños, sí o no? Sí. Pero a tu alrededor viene una cantidad de colaterales. Y uno de esos colaterales es tu daño físico. Mi mujer casi se muere, ¿sí o no? Sí. De dolor, ¿sí o no? Yo le veía... Tu daño psíquico, de angustia, ¿sí o no? Tu rutina de vida, ¿ya? Tus relaciones familiares, ¿ok? La angustia de no saber. Tu trabajo. Y desde luego tu economía, carajo. Se destruye. Y en el caso mío, como nosotros decidimos luchar 24 horas buscando y si seguimos en esto, yo como ingeniero, con muchas actividades que tenía en ese tiempo, y todas productivas, y lo mismo Luz Helena, porque la familia Restrepo iba en una meta ascendente, maravillosa de amor en la casa, ¿sí o no? De hijos estudiando y para arriba, muchacho de 16 años ya o 17 años ya estudiando medicina, ¿sí? ¿Ok? Y en la parte profesional y económica en ascenso. De pronto dejé todo, ¿ok? Ese lucro cesante, ¿cuánto cuesta? ¿Ok? Es incalculable. Entonces, un Estado, es más, oiga esto, jamás la familia Restrepo pidió indemnización. Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí o no? En sus reglamentos, cuando hace los convenios amistosos y los estados aceptan, hay una cláusula de indemnización económica, aparte de otras cosas, ¿sí? Pero que es lo más sencillo para hacer, que es lo más fácil. Claro. Porque no es el presidente, no es Febres Cordero que lo saca de su bolsillo, ni su familia, ¿sí o no? Es el Estado, o sea, todo el Ecuador, ¿ya? Pero como la gente cree que el problema es únicamente de resolver una cuestión material y no una cuestión espiritual, ¿ya? Y una cuestión de destrucción de una familia, y una cuestión de destrucción de un futuro, claro, de ilusiones y de cosas, carajo, se pegan rastreramente a esto. Es lo más fácil y se hizo. Y fue por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es más que justa, carajo. Sí, no la discutas. Saben, el dinero siempre es poco.
No tiene nada que ver. Dios mío. No paga un pelo de un niño. Claro, de esos. No tiene nada que ver con todo lo que ha pasado. No. Pero es que no fueron solo los Restrepo los afectados, pues. Ahí nos ponemos una larga lista de ecuatorianos. Pero una larga lista. Y yo sepa, a nosotros no nos han indemnizado, ni les hemos pedido. Porque no es que no lo necesitamos. No, nosotros no necesitamos el dinero. Nosotros necesitamos que nos digan la verdad y dónde están los cuerpos de los niños. Nada más. ¿Qué tan difícil sería hacer la policía? ¿Qué tan difícil sería hecho al Estado ecuatoriano, no? Tus palabras finales, Pedro. Siempre es un gusto escucharte. Hombre, es indignante que hayan estas reacciones, sobre todo en las redes, donde, siendo una cosa tan importante, porque la gente se puede expresar, exista tanta gente que lo único que destila ahí es frustración, envidia, odio, todo lo que sea, ¿no es cierto? Pero ante esa prueba suprema que sigue hasta ahora, de ver que 2 hijos en la flor de su vida desaparecen, ¿sí o no? Y no se sabe nada. Después de 31 años de luchar, pues esto es como una raya más que le llega al tigre. A mí da también la oportunidad de poner las cosas de nuevo en lo que son, de aclararle a la gente cómo son las cosas. Y cierro con esta frase que no sé si es bíblica, debe ser bíblica. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga, ¿sí o no? Y el que entendimiento que tenga también lo entienda. Exacto. Pedro Restrepo, tú sabes que esta es tu casa y siempre eres bienvenido. Es un honor. Gracias, Francisco. Estamos en el poder de la palabra. Señoras y señores, déjenme que